han hecho algunas de las paradojas planteadas en contra de la omnipotencia de Dios. En gran medida decidí tomar este tema porque parece ser que estas son las objeciones más serias en contra, para mostrar la imposibilidad de la existencia de Dios o para reafirmarla. Eso se debe a que parte de las posturas que se generaban en el debate partían de dos errores. Primero, una postura que afirmaba que no era necesario mostrar la existencia de Dios porque eso es un artículo de lógica, sino un artículo de fe. Y pues ante eso, contraargumentar es muy difícil, pues porque no hay un criterio medio con el cual ambos se tengan que someter. Pero a su vez también había otra cara, y en esto cito por ejemplo a Rand y a Russell, que afirman que no era posible defender un existencial negativo, en tanto que cuando usted cuantifica siempre tiene que presuponer la existencia de algo. No obstante, a partir de la lógica modal, usted puede enfocarse ya no en la existencia de ese algo, sino en la posibilidad o imposibilidad de la existencia. Por eso, por ahí nos vamos a orientar. Precisamente estas fórmulas las voy a tener que utilizar un poquito para poder explicar la diferencia entre una necesidad en sí, una necesidad por relación, una necesidad por coacción, qué significa necesario, qué significa posible, y la diferencia entre necesario y universal, qué significa omnipotencia, que es el tema central. Vamos a partir de unas definiciones. Vamos a entender por Dios aquel ser que está siempre en acto, por lo tanto posee todas las perfecciones, es decir, omnipotencia, omnisciencia, omnipresencia, eternidad. Y esto lo llamo poto omnitud, todos los omnis. Por eso se le llama, se dice que es bueno y bien se va a entender como perfección. Sigue con la definición de bien. Perfección absoluta. Bueno, esto ahí vamos a hacer la referencia, no aquí, no aquí. Entonces, bien vamos a entenderlo como perfección absoluta. Ni no debemos confundirlo con bueno. El bien es perfecto en tanto que su orden interno, por su propia naturaleza, es una necesidad interna. Bueno es la valoración, es el deseo del bien. Entonces, porque es perfecto se lo desea, pero no porque se lo desea es perfecto. Ahí tenemos la relación. Por esencia vamos a entender aquel principio según el cual algo es algo. Pero algunos hacían distinción, aquí no. Claro, me voy a centrar principalmente el autor que va a trabajar Santo Tomás de Aquino. No distingue con puridad porque cree que la esencia solamente se aplica a los particulares. Aclaro, ¿qué quiero decir? Si yo me pregunto qué hace a la mesa, tendré que responder por cualquier mesa, que sea mesa, ¿qué tiene que cumplir? Para cualquier X, ese X es mesa, tiene que tener tales y tales condiciones. Pero para la puridad no me pregunto por la mesa en general, sino por esa mesa en específico. Por eso aplica el griego todo de ti y en latín quid, el quid de esto, en eso. Por eso tiene un carácter deíctico, ¿no? Designa algo específico. Entonces la puridad es un término acuñado para apelar al principio de identidad de la sustancia primera, en el sentido de las categorías, no metafísica Z, para diferenciarla de una sustancia segunda, es decir, por ejemplo, un género. Necesario, vamos a entenderlo como aquello cuyo opuesto implica contradicción, y esto es un término que tiene Aristóteles, Avicena y todos convencionales. Y posible, aquello cuya negación no es necesaria. Devolvámonos acá, entonces, necesario es aquello que es igual a decir que no es posible que no pegue. Y posible es igual a decir que no es necesario que no pegue. Es decir, se puede dar o no se puede dar, y en el caso necesario es que no puede darse el caso de que se dé el caso negativo. Pasamos a las definiciones. Vamos a tener algunas consideraciones en cuenta antes de meternos al debate, como para saber, a ponernos de acuerdo. Pero lo primero es que yo no voy a hablar de ninguna deidad religiosa, no voy a hablar de Alá, de Yahvé, voy a hablar de Dios como principio primero, que sí tiene un carácter de creador y que además es bueno desde una condición de perfección, pero estamos hablando puramente desde un plano metafísico. Eso permite explicar por qué griegos, cristianos, árabes y judíos discutían sobre un mismo tema y podían responderse. Porque evidentemente, aunque cada cultura tiene sus propios principios, son muy distintas, el punto central, o sea, lo esencial, se permite poner una discusión. Si no, no habría forma de armar este diálogo, ¿no? Lo segundo es que
nosotros no vamos a hablar de la esencia de Dios por un conocimiento propter quid, es decir, por medio de la causa, porque evidentemente nosotros no podemos hablar, no podemos conocer al uno, por así decirlo, de manera intrínseca, sino que podemos conocer a Dios a partir de sus efectos. Si nosotros conociésemos a Dios a su esencia de manera completa, perfecta, entonces habría una multiplicidad entre un ser que piensa y un ser, y el ser pensado. Entonces eso implica una contradicción. Entonces ya de entrada respondemos a algunas posturas místicas, decimos no vamos a meternos con una visión mística, vamos a hablar de Dios a partir de los efectos. Y vamos a hablar desde un plano hipotético deductivo. No vamos a hablar de una manera absolutamente necesaria porque evidentemente si Dios es perfecto no lo podemos conocer en sentido absoluto, porque si no perdería su perfección. Y lo siguiente, el eje central para generar la discusión serán criterios de lógica. Vamos a movernos dentro del plano de la lógica y no importa si tenemos que apelar a lógicas hiperintencionales, pero vamos a movernos en un plano lógico, ¿sí? No pidamos, pónganle mucho cuidado a este criterio porque la primera paradoja la va a resolver por acá. Forzosamente desde la lógica. Otro punto es, hay como una rata, pero creo que era necesaria, es que uno no puede hablar en sentido genuino de existencia de Dios. Porque existir es estar por fuera de su raíz, y Dios está en su propia raíz, o sea que uno va a hablar de la existencia de Dios. La mejor forma de hablar sería hablar de la subsistencia o de la insistencia, estar en su propia raíz. Pero vamos a decir existir como para que nos podamos entender, para no usar terminología forzada, inadecuadamente y violar la gramática. Ahora, para que haya debate, tienen que ofrecerse razones de lado y lado. O sea que no es cierto que los existenciales negativos no se defienden y ya, voy a negar la existencia de Dios y ya, sino que tendremos que ofrecer lado y lado razones muy fuertes. Y lo que les decía, vamos a trabajar por argumentos propter quid y no quia. Propter quid por causa y quia por los efectos. Bueno, vamos a la primera paradoja. Parece ser la nota. Se dice, o bien Dios puede crear una piedra que él no puede levantar, o él puede crear una piedra que no puede levantar. Si Dios puede crear una piedra que no es capaz de levantar, entonces Dios es omnipotente, dado que él no puede levantar la piedra en cuestión. Y si Dios no puede crear una piedra que él no puede levantar, entonces no es omnipotente, pues no puede crear la piedra en cuestión. Por conclusión, no es omnipotente. Entonces empecemos a responder a objeciones de los cristianos. Primero, omnipotencia no significa que puede todo en sentido absoluto, sino que se puede todo lo que es posible. Omnes, todo, potens, puede. Pero solamente se puede, después de la notación, por ser tautológico, pero para que vean qué tan absurda es esta paradoja, pues que se puede todo lo que se puede. ¿Se puede o no se puede? Si se puede, pues puede todo lo que se puede. Y si no se puede, pues no se puede. O sea, no confundamos porque si no estamos violando el principio de no contradicción. Y me devuelvo, por ejemplo, a esto. O sea, omnipotencia significa que para todo x, para un x, si existe un x tal que ese x es omnipotente, es igual a decir que para todo y, si ese y es posible, entonces ese x lo puede hacer, puede hacer ese y. Una variable. ¿Qué significa? ¿No puede algo ser posible y no posible a la vez? Dentro de un hecho. No se puede dar el caso y no dar el caso al mismo tiempo. Entonces estaría violando el principio de no contradicción y ya dijimos que nos vamos a mover dentro del plano de la lógica. Entonces me está apelando un absurdo. Dos, no es lo mismo una necesidad intra y una necesidad ad extra. ¿Qué significa una necesidad intra? Mire, Dios no era necesario que creara el mundo, pero es necesario que si crea el mundo lo cree como el mejor de los mundos posibles. Es decir, una necesidad intra corresponde a la esencia de la cosa, la esencia de Dios, de bondad de Dios, de perfección, no implicaba que creara el mundo. Pero una necesidad por relación es bajo un supuesto. Entonces, si nosotros decimos, si yo me quiero graduar de la carrera, pues tengo que presentar una tesis. Pero son necesidades contingentes porque parten de un supuesto. Y lo pones Coto muy claro. La omnipotencia es potencia respecto a lo posible, entendido, no en general en cuanto se pone a lo imposible, esto lo hago para aclarar el primer punto, ni en cuanto posible se convierte como con lo productible o en cuanto se pone absolutamente necesario por sí, sino respecto de posible en cuanto se identifica con lo causable. Más o menos por acá.
Entonces, a partir de esto decimos, no, está confundiendo dos cosas. Una cosa, la potencia de crear la piedra se distingue de la potencia de crearla, porque la segunda, de levantarla, perdón, porque la de levantarla presupone el supuesto de poderla levantar, entonces es una necesidad por relación, mientras que la otra, la de crearla, corresponde pues, a sus facultades, ¿no? Entonces está confundiendo dos tipos de necesidad, y ahí viene el error, ¿no? Ahora, respondamos. Alfa, la paradoja 1 carece de sentido, pues confunde dos maneras de decir necesario, ad intra, en sí por relación. Beta, suponiendo que no existiese tal confusión, la analogía de la roca con la potencia de Dios confunde dos modos de potencia, siendo una, la creación de una piedra con un conocimiento demostrado cuya, y la otra, la potencia de levantarla con un conocimiento propio cuya. Por lo tanto, la crítica tampoco tiene. Gamma, suponiendo que alfa y beta no se diesen, es contradictoria en sí misma la refutación, pues uno exige, es decir, la paradoja 1 exige que se haga posible lo imposible para reafirmar algo. Una cosa es la entrada. O algo es posible o es imposible, pero no es posible e imposible a la vez, pero no es pero no es posible que algo sea posible e imposible a la vez. Pues esto lleva a una contradicción. Es decir, para todo X es posible e imposible y por lo tanto lleva a una contradicción. Si no es posible que Dios viole los principios de la lógica, no es porque Él, y aquí, perdóname con esto, cito algo muy interesante, dice Tomás, los principios de algunas ciencias como la lógica, la geometría, la aritmética, se toman de los principios formales de las cosas, de los que dependen esencialmente. Por consiguiente, Dios no puede hacer lo contrario a dichos principios. Claro, eso dice, como así? No puede violar, entonces no son omnipotentes. Pero póngale cuidado a esto y cuando ya vayamos en la respuesta de la tercera cuarta paradoja nos vamos a volver, porque ahí vayamos a que la imperfección no está en Dios sino en la cosa, porque la cosa cambiaría según si se le modifica la ciencia, sino porque la cosa cambiaría al momento de cambiar su esencia. La imperfección recae en la cosa, no en Dios. Bueno, por conclusión, que Dios no pueda violar su esencia, es decir, negarse a sí mismo, cosa que sería imposible, no implica violar su omnipotencia, sino antes la repite, en realidad. ¿Cierto? Que Dios no se niegue a sí mismo antes le afirma que es omnipotente. Vamos a la segunda paradoja, el mal en el mundo. Esta la va a responder con la quinta paradoja porque este sí es difícil. ¿Por qué? Porque recuerden este concepto de omnitud, coge dos omnes, o sea, coge el bien, que es toda la perfección, y coge la omnipotencia y empieza a ponerlas a dialogar. Cuando ya coge dos propiedades esenciales, ya las cosas se nos complican más. Dice, Dios es imposible, innecesario, indeseable y no hay ninguna evidencia de su existencia. Es un debate muy bueno. El Dios de la religión es omnipotente, el Dios de la religión es omnipotente y de bondad infinita no puede existir. La existencia del mal implica una contradicción entre estas propiedades. Si existen niños que sufren por cáncer terminal, no puede existir Dios. Existe Auschwitz, no existe Dios, dice Primo Levi. Dios es indeseable por las bestialidades hechas en su nombre. Dios no puede hacer algo malo o el mal. Por lo tanto, no son omnipotentes. ¿Sí? Y más o menos iría con la parte del reino maligno que por ahí da unas listicas, pero no lo sé. Vamos a ver. Primero, en efecto, quien puede hacer todo esto cuanto pueda hacer lo que no le conviene y lo que no debe. Dice Anselmo. Cuanto más puede hacer esto, tanto más poder tiene sobre la adversidad y la perversidad. Y él menos contra ellas. Es decir, se vuelve un preso. Así pues, quien tiene ese poder no lo tiene por su potencia, sino por su impotencia. Si se dice que tiene poder por esto, no se dice realmente que tenga poder por él mismo, sino que su impotencia hace que otro tenga poder sobre él. O sea, que si es el mal tendría poder sobre él. O sea, que eso es impotencia, en realidad. Hacer el mal no es una potencia, sino que es una impotencia, por así decirlo. Dice Anselmo. Respondamos. Alfa. 3, la paradoja 3, pide a ser perfecto que obre de manera imperfecta. Eso ya sabemos. Beta. Dado que la esencia de Dios es la bondad y actuar mal es apartarse del bien, como propone Agustín en el libro arbitrio, entonces pedirle a Dios que se aleje de sí mismo o de su esencia carece de sentido absoluto. ¿Cómo se va a alejar de sí mismo? No tiene sentido. Y gamma, si Dios es el bien y el mal es alejarse de Dios, pedirle a Dios que se aleje de sí mismo no tiene sentido. La fórmula de la B. ¿No?
Conclusión. Con esto, la siguiente afirmación de Agustín no es un problema, sino que por el contrario la afirma también la omnipotencia. Siendo Dios bueno, como tú sabes o crees, ciertamente no es lícito creer lo contrario, y ciertamente no es lícito creer lo contrario. Es claro que no puede hacer el mal. O sea, que no puede hacer el mal también reafirma la omnipotencia, porque el mal es una imperfección, entonces reafirma. No es posible su impotencia, por lo tanto es omnipotencia. Equivalencia, ¿no? Cuarta paradoja, todo en las partes. Este va muy relacionado con el panteísmo, con unas posturas muy radicales, no Spinoza, pero sí algunos seguidores, en el cual se diría, y creo yo también de Eckhart, Eckhart sí cree que la relación de Dios con la criatura sí es una relación de participación, es, si Dios es la suma de toda la realidad, es realísimo. Todo predicado positivo originado, todo predicado que no siendo derivado de otros expresa una realidad, le corresponde por definición al integralísimo que encierra en sí toda la realidad. Relación mereológica, de todas las partes, lo que se le predique a la parte se le predicará en todo, así sea en menor grado. Por lo tanto, si se puede predicar algo real, de algo real que es contingente e imperfecto, lo mismo se puede predicar del todo. Efectivamente, las criaturas somos contingentes, imperfectos, luego Dios lo es. ¿Sí? Y hago aquí un inciso para ya antes de responder esta. Existir, afirman algunos que no es un predicado, pero ya sabemos que existir es un predicado de predicados. Luego sí podemos hablar de la existencia, eso sí lo responde Juan, ¿no? Ante esto, listo. Hay que explicar ya cuál es propiamente la teoría cristiana. De aquí viene el existencialismo, de hecho. Existir se diferencia del carácter estético de los griegos, porque los griegos no creían que había un algo afuera de la naturaleza. El motor inmóvil hacía parte de la naturaleza, todo era la naturaleza, el ser y el no ser hacen parte de la naturaleza, incluso Aristóteles dice, el no ser es uno de los modos del ser. O Platón es una de las regiones del ser. Luego no existía un principio externo, pero con los cristianos sí tenemos que aplicar un principio externo, porque es Dios. Luego, primero, la noción de causa cambia. Ya la causa no existe, el tiempo no existe como primera causa. Por eso creen que es necesario que Dios exista, para que no haya una regresión al infinito. Por supuesto, a ver, lo es en una postura distinta, pero vamos a meter con eso. Existir implica estar por fuera, existere, estar, entonces estar, sisto, sistere, estar por fuera de. Y que está por fuera de, el ente, que es la criatura, es aquello cuyo acto es existir. Y que la raíz que tiene es la mente de Dios, por así decirlo. Dios dice en Génesis 1:24, bueno, dice la Biblia, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. ¿Qué significa que está la imagen y semejanza? A la imagen y semejanza de las formas que él tenía. Así como cuando yo llego y creo un sándwich, tengo la imagen del sándwich, se asemeja al sándwich que yo hice. El intelecto, eso para aclarar, no somos dioses, ¿no? Eso terminaba siendo una de las respuestas que hace Tomás en la cuestión 45 de la suma. ¿Cómo Dios otorga al ser, al ente? Pues sencillo, la forma, que serían las ideas para una visión aristotélica, las otorga Dios informando, dándole forma a la materia. Y como la materia es el receptáculo de esas formas, le exigen las formas determinarse de una manera específica en la materia. Por lo tanto, la materia es el principio de individuación, dice Tomás, y otro de esos, un debate muy pesado. Creatio ex nihilo, crear es crear desde la nada, dice Tomás desde la cuestión 45, respondiéndole a una mala interpretación de Agustín, porque crear es un predicado que solamente es aplicable a Dios en hebreo, que es nien. Nosotros transformamos, porque es hacer algo a partir de lo que ya está hecho. Nosotros no hacemos algo desde la nada, siempre hay algo de base. Por muy unicornios que hagamos, tenemos que coger un cuaderno y poner un caballo en uno. Siempre tenemos que ensamblar, explicar eso. Y entonces, bueno, queda la pregunta, ¿cómo uno puede crear algo desde la nada? Porque nada puede venir de la nada. ¿Cómo es eso? No, es que la nada no es material. Ese es uno de los errores que, por ejemplo, tienen algunos existencialistas, es creer que la nada es algo sustantivo. No, la nada es en orden. Es como decir, yo hice algo y antes de esto no había nada.
Obviamente eso excede nuestros límites del entendimiento porque nosotros pensamos en términos temporales y la nada es previa al tiempo, dice Tomás, pero parte como una hipótesis, ¿no? O sea, es como para explicar que la creación no tenía ningún precedente, no había ningún paradigma, como si pasaba con la teoría platónica de Newton, que las ideas eran temporales. Ahora, esto lo hago para explicar, nada no es equivalente a no ser. Esto explica por qué la diferencia tan grande entre la visión cristiana y la visión griega. El concepto de nada viene de Macabeos 2:28. Los griegos creían en el no ser, y el no ser, como se dice, es una parte, es otro modo de ser. Y ser no es igual a existir. ¿Sí? Eso ya está, ahí es ponerle mucho cuidado. Porque ser se puede decir como tononton o tonlegómeno, estar en o decirse de, pero existir tiene un carácter de estar en. O sea, por eso es que el ente en esta visión de Tomás tiene un carácter fáctico, tético, de estar ahí puesto. Mientras que no, aquí no se está hablando de términos educativos, lingüísticos. Por supuesto, esto generó debate en el principio de individuación, ¿no? Vamos a resolver. Alfa, la paradoja 1, recuerdan la de la piedra, confunde dos maneras. No, esta es la misma. Ah, no, esto lo hago para explicar. ¿Se acuerdan lo que decía de los lente, perdón? El ser por medio de la forma. Si cambia la forma, cambia su esencia, y si cambia su esencia, deja de ser la cosa. Si Dios llega y coge un triángulo o rectángulo y le quita su ángulo recto, pues dejaría de ser rectángulo. Entonces, el problema está en la esencia de la cosa, ¿no? Y miremos ahora que hay una cuestión finalmente, es esa relación que se da en Dios con el ente, es una relación de comunicación, una relación de participación. Es decir, como cuando es una relación virtual. Dios comunica el bien, muy apelando al pseudo Dionisio de Areopagita. Comunica el bien, pero pues lo que le pase al receptor, si el receptor no escucha el mensaje, no es problema de él. Comunica el bien y eso es su esencia. Ser bueno y comunicar el bien. Entonces uno dice, la relación de Dios con sus criaturas no es de participación, sino de comunicación. 2. La semejanza de la criatura con Dios se debe a una relación formal, no una relación material. 3. La relación, más porque Dios no es materia, es persona, pero no materia. 3. La relación de Dios con las criaturas es ad extra y no ad intra. 4. Existir es un predicado genuino y significativo, como ya dijimos. Y 5. Que el ente exista no implica que no dependa de Dios, porque Dios mantiene la existencia de las criaturas. ¿Cómo? Otorgando continuamente la forma al ser, las formas al ser. Forma es aquello que lleva al acto de la materia, forma es aquello que lleva al acto a la pura potencialidad, a ser receptáculo del sustrato. Respuesta. Alfa. Esa paradoja pide al ser perfecto que obre de una manera perfecta. Beta, dado que la esencia de Dios es la bondad, no, creo que es lo mismo, creo que se llama. Bueno, no, creo que la paradoja se resuelve con estas objeciones, ¿no? Lo que ya de por sí son piedras en el zapato de la paradoja. Y la última paradoja es la paradoja de la libertad, que esta va ensamblada con la primera, con la segunda. Es que Dios quiere prevenir el mal, pero no es capaz, entonces no es omnipotente. Es capaz, pero no desea hacerlo, entonces es malévolo. Es capaz y desea hacerlo, entonces ¿por qué está mal? Porque es mal. Es que no es capaz ni desea hacerlo, entonces ¿por qué llamarlo Dios? Estas son las paradojas más complejas. Pero hay que resolverlo así. Entonces dice, bueno, como dijimos, el acto de creación es un acto necesario para Dios. Lo segundo es que lo que es predicable a los efectos no es predicable a las causas, no porque el ente sea perfecto, se lo podemos predicar al ser. 3. Se está confundiendo bien con lo bueno. Quiere decir esto. Una cosa son los hechos naturales y otra cosa son las valoraciones de los hechos. Entonces decimos que hay niños con cáncer, eso es un hecho natural. La valoración se la ponemos nosotros. Pero además, como dijimos, la relación de Dios es una relación de comunicación, emana el bien de Él. Por lo tanto, no es que haya mal en sentido ontológico, sino una declaración del bien. El mal en sentido moral sí existe. ¿Qué sería alejarse del orden? No intentar volver a retornar a ese mundo, ¿no? La causa del mal es el alejamiento del hombre, del mal moral, aclaro, hay un error. Y 5, si el hombre es libre, el bien se propagaría de mayor manera que si es otorgado de manera innata. Ahora hay una relación de simetría, de asemejamiento del ente del sujeto en específico con Dios.
expresar así. Apelando a esto último para que con esto cierro. ¿Es el hombre libre a pesar de estar determinado? Bueno, decimos, estar determinado no es igual a estar constreñido, dice Leibniz. Multiplicidad de hechos, dado que este universo, que esta gradación, la criatura está determinada por el medio, por el lugar en el que está ubicado, y eso lo obliga a decidir. Esto es muy relacionado, por ejemplo, con Sartre, que vamos por este lado. La existencia le obliga al hombre a decidir. Está condenado a ser libre. Y por otro lado, si el hombre tiene conciencia, puede elegir el tiempo. Estamos dotados de unas facultades que nos permiten decidir, entonces también estamos determinados a decidir. Pero eso no significa que no que no seamos libres, porque la forma en la cual queramos llegar a ese fin último depende de cada uno, ¿no? Entonces, por último, ya es preferible que el hombre sea libre, porque esa es la pregunta, bueno, ¿y por qué no es mejor que Dios nos obligue a actuar bien y no que a que nosotros decidamos si nos vamos a equivocar? Decimos, bueno, es preferible que el hombre sea libre, porque si es otorgada la libertad, entonces el hombre, si no es otorgada, no sería digno de esta, puesto que no se la ha ganado. Si el hombre se vuelve digno de ascender al bien por encontrar esta similitud y cercanía con esa relación de comunicación de Dios, ¿cuál es la relación de comunicación? Pues hacer de ser lo mejor de los mundos posibles, dice Leibniz. Entonces, él se volvería ahora digno, estaría en una simetría, acercándose mucho más al bien, y eso sería mejor que si nos obligara a actuar bien. El actuar bien en ese sentido sería hacer de este el mejor de los mundos posibles, dice Leibniz. Conclusiones. Mire, pues nos sirvió este debate. Preguntémonos con el hombre. El género hombre, para que pues el problema es que esta conclusión tampoco es asumible porque no hay razones también para afirmar lo contrario. O sea, también lo que digo, para el lado y lado que yo no vengo a dar catecismo en realidad, o sea, realmente se reconstruir un debate. Pero sí parece ser que no se puede, que los universales primero no existen en el sentido material, sino que acaba de equivocar el nominalismo que no toma por simple, sino que hablar de esencia solamente se podría predicar en particular. Pero, pero parece ser que uno sí puede tener una concepción de universal. Ya no sería una esencia, sino que sería como un criterio general. O sea, ¿qué tienen en común todos los hombres? ¿Qué tienen en común todas las mujeres? O sea, ya sería un carácter más epistemológico. Esto es un plano puramente teológico. O sea, ya la diferencia. Bien, muchas gracias, Juan Pablo, por la ponencia.